de todas estas transmisiones de Sin Filtro, no nada más hemos encontrado comentarios, quizá la receta para que este 2023 se convierta en un parteaguas en su negocio, establecimiento, empresa. Hemos conocido a Javier Cepeda en pues temas pues fuera de lo que estamos acostumbrados en sus pláticas, conferencias y en sus videos que realiza ya en Guadalajara en su estudio. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero quizá lo que nos hacía falta para cerrar el año y comenzar el siguiente es un libro que será presentado el próximo 2 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Ya nos dirá de qué se trata. Y esta es una entrevista, Javier, aquí en la cafetería, que me cuesta mucho trabajo hacer. En 30 años que tengo en esto, te ponen políticos, empresarios, y a ti te he entrevistado a nivel empresarial, pero desde que tengo la oportunidad y la dicha de ser tu amigo, he descubierto muchas cosas de un ser humano que no se transmite en el medio por una simple razón, porque finalmente estás en personaje del empresario. Pero al final, cuando me hiciste el favor de obsequiar este libro, en lo poco que llevo de lectura, porque no es una lectura rápida, es una lectura de entendimiento, hay mucho del ser humano que tengo enfrente. Y es un ser humano que le habla a otro ser humano. No importa si es el que vende chicles, lotería, o es el gran empresario que pareciera lo sabe todo. Es la historia de alguien que comenzó de cero y que no está dispuesto a ver gente partiendo de cero. Se lo comentaba yo a un jefe y le dije, para mí el libro advierte, entre otras cosas, que te evita fracasos. Fracaso tienes que tenerlo, tienes que sufrirlo, tienes que entenderlo porque es parte de un proceso. Pero te agradezco mucho que vengas a la cafetería Sin Filtros para hablar sin filtros sobre este libro. Y la primera pregunta es, ¿por qué libro y por qué ahora? Es raro, fíjate, es rara esta participación en este programa y probablemente muchos van a decir, se conocen, lo dominan, probablemente así quieren que salga el programa. Es que no hay guión en Sin Filtros, la neta. Ya una vez lo dijimos, en este programa no hay guiones, compartimos conocimiento y experiencia, puntos de vista, y la verdad es que desde mi punto de muy personal y profesional te puedo decir que me siento muy contento participando contigo en este programa, y la gente ha dicho que hacemos buen clip. Nos divertimos. Sí, la verdad que sí. Y para mí, honestamente, hoy es raro el programa, porque pues así me lo dijiste, va a ser una entrevista, quiero saber un poco más del tema del libro, y entonces pues literal es presentar a mi bebé. Entonces, respondiendo la primera pregunta sería, el 31 de diciembre del 2021, como parte de lo que yo ya tengo una costumbre año tras año, y voy a hacer un paréntesis, muy probablemente las personas que vean este programa y en este momento de mi participación se los aclaro, literal es más allá de Sin Filtros, es desnudar a la persona del qué y el por qué, y probablemente a muchos no les interese, pero esa es la esencia que tengo para compartir las cosas. Cierro paréntesis y continúo. Como parte de mi chamba, como parte de mi esencia muy personal, yo cada año me planteo objetivos para el siguiente año. Y más allá de que yo recomiende qué hacer, cómo hacer, presupuestos, objetivos, ventas, etcétera, etcétera, y hacia dónde dirigir las empresas, trato de ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que la gente ve que yo hago. Entonces, fue muy curioso porque el 31 de diciembre, un día antes de cerrar 2021, yo dije, 2022 quiero el libro. Un libro que ya venía pensándolo desde hace 3, 4, 5 años. O sea, creo que en la mente de personas sí existe esa idea de, quiero un libro. Y hay quienes decimos, quiero compartir mis memorias y mis anécdotas. Pero fue complicado no decidir el tema, sino decidir qué poner, qué quitar, porque hay tanto que compartir
que yo decía, ¿cómo hago una guía en resumen? Entonces, 31 de diciembre, como parte de mis objetivos para 2022, decido arrancar con el libro. Regularmente el 1 de enero no trabajamos, no hacemos nada. Regularmente. Y no voy a echar mentiras, yo el 1 de enero no comencé esto, pero el 2 de enero sí. El 2 de enero yo decido, o sea, más bien empiezo a poner manos a la obra con el tema del libro. La verdad es que he sido afortunado y me he rodeado últimamente de personas que como tú me han ayudado, me han cobijado en temas de medios de comunicación, etcétera. O sea, de entrada, Carelli Baez, que es quien nos pone en conocimiento, en contacto, pues prácticamente es responsable también de muchas cosas que se están dando con el tema del libro, y la verdad es que siempre lo he dicho, soy una persona agradecida y honora a quien no lo merece. Y irónicamente Carelli ha participado mucho en este resultado, pero Carelli ha estado siempre detrás de lo que es la entrevista, la colaboración, la participación de Javier en los medios, pero no quiero que sea así en el tema del libro. Entonces, 2 de enero empiezo a escribir el libro y voy a ser muy franco, tengo mucho que compartir, tengo mucho que dar todavía, tengo mucho que enseñar y me encanta hacerlo, pero yo necesitaba ayuda, porque una cosa es tener todo en la cabeza y la otra es darle una estructura, un orden, aterrizarlo. Entonces me acerco con una persona, Julio, quien le mando un gran abrazo, y que me empieza a ayudar a darle orden a este proyecto, que lo empiezo a hacer de manera alternada, con algunas sesiones de manera semanal, y vamos aterrizando la idea, qué va primero, qué va después. Pasaron 3 meses, enero, febrero y marzo, pasaron 3 meses en el que yo termino, literal, el manuscrito o el bosquejo de lo que es este libro. Y yo tenía algo muy claro, yo quiero compartir y dejar algo para el día que quizás a lo mejor ya no esté. O sea, a lo mejor no hablo de un retiro voluntario, porque indistintamente de mi edad, yo quiero seguir colaborando y compartiendo hasta que la fuerza y el aliento me lo permitan. De hecho, incluso cuando yo me convierto en consejero independiente y tengo esta certificación, yo decía, llegará un momento en mi vida en que las fuerzas ya no me permitan quizás desarrollar las actividades que hago ahorita, pero sí me permitirán quizás formar parte de un consejo de administración en donde prácticamente lo único que tengo que hacer es, con el conocimiento y la experiencia, compartir para vida de que se tomen mejores decisiones. Entonces, si la vida me lo permite, yo seré consejero independiente durante muchos años más. Y ese es el primer trimestre del trabajo del libro, que la verdad es que 2022 se ha convertido en uno de los años más gratificantes a nivel profesional. O sea, literal se ha convertido en uno de los años más gratificantes. ¿Y qué fue lo que quise compartir en el libro? Una guía práctica, consejos, tips y una serie de estrategias concretas para que personas que estamos emprendiendo un nuevo proyecto, un nuevo negocio, para personas que ya tienen su negocio, su empresa, puedan a través de esta guía sobresalir su negocio. O sea, si hay un emprendedor que va a empezar, que tenga las bases y la guía de cómo empezar. Si hay un empresario ya con algún camino recorrido, pues entonces que de cierta forma tenga también bases y guía de cómo transformar la operación de su negocio y hacerlo mucho más eficiente. Déjame empezar esta entrevista, porque este fue el prólogo del libro, por la parte final. Yo llego a tu oficina un día y me encuentro el libro. Habías hecho un previo en redes sociales sobre las cajas que habían llegado, etcétera, y sobre lo que guardaban las mismas, ¿no? Yo ya sabía, porque ya lo habíamos platicado antes, pero me llamó mucho la atención, específicamente el primer libro que vi sobre tu escritorio, y cuando lo abro en la primera página hay una dedicatoria para tu mamá. Y estaba justamente ese libro apuntando como si tu mamá estuviera en una silla, apuntando hacia tu escritorio. Platícame un poco acerca de
ese primer libro, esa Sí. dedicatoria, pero sobre todo el lugar que ocupaba en ese momento y no estaba ni planeado. Fíjate que la gente que lee el libro, además de poder conocer estrategias en 4 áreas fundamentales de las empresas, que para mí son las áreas, quizás no las únicas, pero las preponderantes con las que puedes iniciar y continuar un negocio. Las áreas a nivel comercial, ventas, el área financiera, fiscal y de desarrollo de marca personal. O sea, para mí son fundamentales estas áreas, porque si no tienes buenas ventas, pues no tienes nada que administrar a nivel financiero, y si no administras bien las finanzas, pues fiscalmente probablemente podamos estar un poco mal. O sea, pues para mí son áreas fundamentales. Entonces, pero también existen una serie de anécdotas, tanto personales como profesionales. Y una de las anécdotas que yo puedo compartir es cuando yo era muy pequeño, mi tía abuela, hermana de mi abuela materna, pues prácticamente se convirtió en mi mamá, y yo la he denominado mi mamá corazonológica, porque por azares de la vida, y que podrán observar y leer en el libro, yo paso los primeros años de vida con ella. Y literal, una persona con una familia en donde mamá, papá y 4 hijos, y llega el quinto que no es hijo de sangre, o sea, y el más pequeño. Me adoptan de corazón mi tía abuela, o sea, dentro del árbol genealógico es mi tía abuela, dentro de mi corazón se convirtió en mi madre. Se convierte en mi madre corazonológica, me ayuda, una familia de escasos recursos, una familia humilde, pero muy rica siempre de amor, y que sin importar las carencias o la escasez de recursos, siempre se quitó el pan de la boca para poder ayudar. En algún momento de mi vida, ella tiene que retirarse a Estados Unidos, y yo lo llamo en el libro a buscar el sueño americano. Pero toda la vida se convirtió, o sea, para mí toda la vida fue mi madre. ¿Fue difícil la partida? Fue muy difícil. Es más, incluso te voy a contar una anécdota que no viene en el libro. El día que ella se va de Guadalajara a Estados Unidos, ese día, ellos vivían, para que la gente que vive en Guadalajara tenga referencia, y si no, busquen en Google, ellos vivían más o menos en la zona de la glorieta de los Niños Héroes. Okay. Jardines del Bosque. No recuerdo la colonia, pero sí recuerdo la calle Vidrio. La calle Vidrio. Por Marsella. Sí, pero muy pegado a Chapultepec. Ya. Entonces, literal. Vidrio, pues es que es Marsella y Chapultepec. Como referencia, ubica la glorieta de los Niños Héroes. Ajá. Y mi familia de sangre vivía por los cubos. No, bueno. O sea, un poquito de distancia. Los que tengan oportunidad y que no conozcan Guadalajara, busquen en Google, ubiquen la glorieta de los Niños Héroes y ubiquen los cubos, Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, más o menos. Es como Satélite y Cuyoacán. Más o menos. De polo a polo. Entonces, ellos se van a Estados Unidos a buscar el sueño americano por cuestiones de lana, se tienen que ir. Yo vivía ahí con ellos, literal. Entonces, me regresan a mi casa con mi familia de sangre. Un niño de 6 años, que era yo en aquel tiempo, no me preguntes cómo, la neta no me preguntes cómo chingados lo hice, pero yo llego a casa de mi familia de sangre, me salgo, no sé cuánto tiempo pasó, no sé cómo me ubiqué, pero en algún momento del día, en la tarde, casi noche, yo llego a la casa donde vivía con mi mamá Chita, para que todos lo ubiquen, mi madre corazonológica, mi mamá Chita. 6 años, salgo de mi casa allá por los cubos, caminando, llego a la casa de vidrio, allá por la glorieta de los Niños Héroes, tocando la puerta, tocando. Y si había un momento que yo decía, no
me abre, ¿qué pasa? Y ahí me quedé debajo de unas escaleras afuera de la casa, porque yo tocaba y no me abrían. No me preguntes cómo llegué. Llegada la noche, como que dijeron allá en mi familia de sangre, pues ¿dónde estará? Dice, y como que dijeron, vamos a buscarlo a ver si por allá anda. Y sí, llegaron por mí y ahí estaba yo, o sea, y la verdad es que yo sufrí mucho en ese momento, un desprendimiento importante para mí en la vida, porque ella era mi madre y se fue a Estados Unidos. Pero después de eso, toda la vida estuvimos en comunicación, en contacto. Yo estuve un par de ocasiones viviendo en Estados Unidos una temporada, y de hecho, cuando yo ya era grande y cuando empecé a tener cierta posibilidad a nivel de chamba económica, me la traigo de Estados Unidos a vivir el sueño mexicano. Eso lo viene en el libro, a vivir el sueño mexicano. Y para mí fue muy gratificante el poder traerme a mi mamá a vivir a México, ponerle una casita, sus cositas, y literal quererla, amarla y atenderla como la reina que siempre fue para mí. Pero yo siempre se lo dije, no, a chango viejo no hay maroma nueva que le enseñe. Entonces ella acostumbrada toda la vida, ya literal, desde que yo tenía 6 años hasta hace algunos, a vivir en Estados Unidos, no terminó de acostumbrarse a México y se regresa. Entonces, pero tuve el gusto y la dicha de poderla traer a México. Entonces, en este 2022, en el mes de junio, me informan que tiene una gripita. Y por la gripita, que no era gripita, se empieza a complicar. Yo voy a Estados Unidos, pero para esto fue en mayo. En mayo yo tenía 2 conferencias, en Guadalajara y en Monterrey. Y tuve que cumplir con esas conferencias. De repente, cuando ya me enteró del diagnóstico, para mí fue complicado cumplir con las conferencias porque era un tema literal de vida o muerte. Cumplí con la conferencia de Guadalajara el 25 de mayo, cumplí con la conferencia de Monterrey el 26 de mayo. Saliendo de mi conferencia de Monterrey, me voy a Estados Unidos con ella. La encuentro y estaba en terapia intensiva. Y duró algunos días sin reaccionar. En algún punto, cuando ella reacciona, abre ojos, me ve, y más allá de lo que yo pueda decir, que no suena presuncioso, doctores y familiares, etcétera, dijeron, tú la reviviste. O sea, le dio tanto gusto sentirte aquí y verte que tú la reviviste. Y de repente se empieza a recuperar. La sacan de terapia intensiva y la ponen en piso, en cuarto. Y me tocó platicar con ella, tan lúcida, tan abiertamente, y le cuento que el libro ya se estaba cocinando. Hubieras visto la cara de alegría, de emoción, cuando su hijo le dice que estaba a punto de sacar un libro y me pide que le regale uno. Y le dije, la primera copia de mi libro será para ti y te la voy a entregar personalmente. Me vengo yo de Estados Unidos a principios de junio, y pasado una semana, literal, o poquito menos, se empieza a complicar, como que mi mamá agarró un último aire y simplemente se fue. Pero se fue tranquila, se fue feliz. Yo me quedo tranquilo, me quedo feliz, porque platicamos lo que teníamos que platicar, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, y se fue muy en paz. Y tal cual yo le cumplí, como se lo prometí, le cumplí la promesa. Cuando llegan las cajas de los libros, el primer libro que yo saco precisamente es mismo que yo le genero una dedicatoria, o sea, única y exclusivamente para ella. Y este es el libro que nunca físicamente le voy a poder entregar, pero este es el libro que, así como hoy, me va a acompañar a todos los eventos, conferencias, cursos que tengan relación con el tema y el contenido del libro, y es con el que me voy a apoyar. Y para mí es como si siempre estuviera todavía ahí. Y yo le dediqué algo muy, muy especial para ella, que dice, no creí honestamente compartirlo, pero como regalo: un día en la tierra me regalaste tu vida entera, en tu pecho me arropaste como si mi madre fueras. Hoy desde la tierra
te mando hasta el cielo para que puedas leer lo que te prometí. Para ti, madrecita mía, la primera copia es tuya. Entonces, eso fue precisamente la promesa que yo le hice a ella, y que me imagino que ella está feliz sabiendo pues que este libro ya está. Hay muchos autores que comienzan su libro con las penurias. Empezamos de cero. Todos empiezan en cochera, ¿verdad? Todos empiezan en cochera, digo, vamos siendo claros. Disney es uno de ellos, Amazon es otro, Facebook es otro. El tema aquí es, tú empiezas de manera similar, pero ¿era fuerza comenzar así, o cómo es que comenzaste por el principio? Es decir, sí, acabas de hablar sobre un origen humilde, un origen de escaso recurso económico, pero ¿qué le modificas en el primer tema? ¿O qué es lo que quieres decir? ¿Sentir lástima por uno? ¿Estar en una realidad diferente para entonces decir, si estás jodido, vas a lograr? Finalmente, a ver, es que esto sí quiero decirlo, el libro no es un libro de... ¿Cómo le llaman a estos libros de autoayuda y cosas de esas? Hay muchas. Emocional, o sea, superación personal. Exacto, o sea, esa es tu historia, punto. Y es una historia que millones tenemos. Y literal sin filtros. Exactamente, entonces, ¿por qué empezar así y no empezar por otra cosa? ¿Es un cliché? No, fíjate que Es que además es muy chistoso cuando comienzas el libro, pues, ¿no? La verdad es de que hoy por hoy yo me siento muy afortunado de que miles y miles de personas me conocen, que a mí me encantaría conocer a todas, pero la verdad es que tiempo no tienes. No, pero la verdad es que me siento muy agradecido porque miles y miles de personas me conocen, me ubican, me identifican, me siguen, y ha habido en algunos momentos, sobre todo últimamente, que la gente me dice, pues qué padre ser tú, es muy fácil ser tú, pues todos quisiéramos ser tú. Y probablemente, si me conoces de un pequeño tiempo para acá, a lo mejor se ve muy padre lo que observas. Y como dicen, es la punta del iceberg, o sea, o es el resultado de... Yo quise empezar el libro de esta forma, con la finalidad de que la gente identifique que no necesariamente el éxito comienza siendo exitoso. O sea, incluso hay personas que me preguntan, ¿por qué el título? O sea, ¿por qué un título tan fuerte? Porque realmente es un título fuerte, e incluso para muchos grosero, e incluso para muchos ofensivo. Y no me dejarán mentir, en la actualidad somos muy sensibles. De hecho, la pandemia nos dejó muy sensibles. E incluso más allá de la sensibilidad positiva, yo diría una polarización negativa, una sensibilidad negativa en el que muchos creemos que nos están atacando con ciertas palabras, frases o modos o movimientos que la gente pueda hacer, pero nos sentimos atacados cuando realmente no es así. De hecho, hay quienes me han dicho, ¿tú cómo sabes que yo estoy jodido? No, la verdad es que yo no hablo de ti y tampoco hablo de tu situación. Hay gente que me dice, no me identifico. Ya nada más con el simple hecho de leer el título tan grosero, no me llama la atención leerlo. ¿Hiciste un focus group por el nombre? La verdad, no. Digo, es que tú eres muy metódico en muchas cosas. Y la verdad no, te voy a decir por qué. Más bien no te voy a decir por qué no hice el focus group, más bien te voy a decir por qué del título, para que la gente lo pueda entender. ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Así lo he vivido. Pero la palabra jodido, si tú por ejemplo te pones a buscar en Google, es la definición de problemas, es la definición de que algo está mal, es la definición de que hay situaciones complicadas. La gente podemos tener nuestra propia definición de jodido, dependiendo también de cómo nos vaya en la feria. Y muchos de nosotros tomamos la definición de jodido a nivel de lana. O sea, si lo ponemos en un contexto generalizado, probablemente muchos crean que esto habla de que te va a sacar de la pobreza, de que te va a sacar de un mal tema financiero. La neta es de que no va por ahí. El tema de jodido no tiene absolutamente nada que ver con una relación financiera o económica. Tampoco tiene que ver con un tema
personal. O sea, yo no estoy diciendo que tú estés jodido y por eso lo tienes que leer. Yo no estoy diciendo que tú tengas problemas financieros y por eso lo tengas que leer. Y sin hacer spoiler del libro, lo que sí te puedo decir es, todos los emprendedores, cuando tenemos ese sueño y empezamos a emprender, empezamos jodidos, esa es la no, la neta no, te voy a decir que no, fíjate. Chale, entonces ya empecé mal yo. Fíjate, y esto es importante, todas aquellas personas que hayan emprendido algo, probablemente coincidan conmigo de que empiezas con toda la ilusión, ese sueño, esa emoción, esa chispa de decir, vamos a hacer grande todo esto, y empiezas muy motivado. Llega un punto en el camino que la situación se empieza a poner jodida. ¿Por qué se empieza a poner jodida la situación? Cuando no tomaste consideraciones previas antes de aventarte. Por ejemplo, hemos escuchado expresiones de te avientas como burrito en tobogán. Sí. O sea, sin pensar. Y en México, la verdad es de que somos muy creativos, somos emprendedores. O sea, un gran porcentaje. Te sorprenderías si yo te platicara del porcentaje de emprendimientos, de personas emprendedoras, de ideas y de creación de proyectos que se generan en nuestro país. Correcto. O sea, de hecho, México, en América Latina, es uno de los principales creadores de emprendimiento. Pero, y ahí es el pero, antes de arrancar y antes de irnos con todo, no nos ponemos a pensar y a planear lo que vamos a requerir. Entonces, cuando nos aventamos sin una planeación, llega un punto en el camino que como no planeaste, la situación se te empieza a poner jodida. Sí, claro. Entonces, yo hablo de esa situación, o sea, vamos a dividirlo en tres. O sea, un caminito vamos a dividirlo en tres. El inicio, con toda la emoción, con todo el sentimiento, con todo el sueño, que de repente sin planificación entras al segundo punto del camino, que se empieza a poner la situación complicada, jodida, sí. Y que dependiendo de lo que hagas en este punto, el resultado del tercer camino va a ser o lo logras o fracasas. Entonces, ese es el punto, esa es la parte del camino que a lo que yo le hablo, cómo salir de jodido en esa parte en particular, no de tu situación económica, no de tu perfil personal, absolutamente nada. Y eso es interesante porque lo viví. La gente me pregunta, ¿cómo emprendiste? Yo no quería emprender, neta, yo no quería emprender. O sea, yo emprendí, llamémosle a fuerzas. Cuando no me quedo con una chamba, y aquí viene, cuando no me quedo con una chamba, de alguna u otra manera, vuelvo a lo mismo. En México somos muy creativos, en México somos generadores de ideas, en México nos aventamos. Yo necesitaba dinero para pagar la renta, yo necesitaba dinero para darle de comer a mi hija que tiene meses de nacida. O sea, yo no quería emprender, yo no planifiqué emprender, yo no decidí emprender, emprendí porque me llevó la ola a emprender. Yo así fui haciéndolo. Y la verdad es que es una de las decisiones más importantes y más chingonas que he tomado en mi vida, pero ni quería emprender y ni sabía emprender. Y literal, estuve en un aspecto y en un tiempo muy jodido y que literal yo te podría asegurar que me iba a convertir en una estadística más de las empresas en aquel tiempo, que era el 80%, hoy está el 75% promedio, de las empresas, 75-80%, que mueren antes de cumplir sus 2 primeros años de vida. Y lo pongo en un resumen del por qué. Porque a las empresas que mueren antes de cumplir sus 2 primeros años de vida, les pega el SIDA. Y lo he definido yo como estar sin idea de administración. Entonces, cuando yo decido escribir el libro y decido qué escribir en el libro, yo dije, quiero plasmar, olvídate de mis anécdotas personales y profesionales, que eso solamente es para que la gente se identifique y diga, a mí me ha pasado algo así y la he librado así. ¿Sabes qué? Así como le pasó a ese güey, también me pasa a mí. O sea, yo quiero que la gente identifique, no me importa que sea el changarro de las papas o pulseras
o de los tacos de la esquina, o sea el gran emprendimiento que se convierte en el máximo empresario de la mediana y grande empresa de nuestro país. O sea, la verdad es que este libro busca hablarle a todos, porque en algún momento cuando emprendemos, sí llega un punto en el camino en que la situación está bien jodida. Es que esa es la parte de la que voy. Este libro se va a convertir también en un apoyo para quienes opten tenerlo en la Universidad de Guadalajara, será optativa, y esto sube de nivel el contenido mismo, es decir, genera de alguien que no tenía conocimiento a alguien que a través de la oportunidad de haber trabajado su carrera, haberla sacado de la máxima casa de estudios, pues genera esta comparsa de que no porque seas licenciado, ingeniero, arquitecto, vas a ser un exitoso. O sea, lo ves desde tu parte muy personal. La gran pregunta es, si no es de autoayuda, si no es... ¿Qué es el libro? Digo, es que te lo pregunto porque al final del día, créeme, yo tenía un solo libro como parte de la consultora personal, Poder, que son estas 48 leyes, un libro gordito, y de cómo salir jodido empresarialmente, por dos razones, porque yo en ellas encontré, y tampoco voy a spoilear, encontré respuestas al problema cotidiano, al de la vida diaria. Tienes dos opciones: tomar el camino que tú crees con amplias probabilidades de fracasar y encontrar, al menos en tu libro, la oportunidad de darme cuenta que si la voy a cagar, me voy a cagar un poquito. No tanto como lo pero, o sea, es decir, el porcentaje del fracaso disminuye. Lo puedes encontrar porque hay muchos aspectos, pero tú buscas eso, que disminuya el número de fracasos antes de encontrar el éxito. Fue interesante. Yo mencioné al principio, los primeros 3 meses, que es detrás del escritorio, definir y armar todo el bosquejo, el proyecto, manuscrito, etcétera, etcétera. Cuando arrancó 2022, te lo juro, o sea, yo decía, ojalá y me den chance que cuando el libro ya esté, ojalá que me den chance en alguna cafetería de la ciudad. No nuestra cafetería. Sí, no, allá en Guadalajara. Es que aquí no viene nadie. Güey. Ese es el tema, nos gustaría mucho el charter. O sea, sí, claro. Aquí no viene nadie, entonces yo decía, y te lo digo de corazón, o sea, y lo sigo diciendo, pues hay cafeterías que de repente vean Sin Filtros y quieran participar, se los digo de corazón. En enero, febrero yo decía, ojalá que haya alguna cafetería ya por el centro de la ciudad, por la zona de Chapultepec, que me quiera y pueda abrirme las puertas de su cafetería para yo presentar mi libro. O sea, y yo me veía una tarde en esa cafetería y platicando del libro y presentándolo. O sea, para mí el libro nunca ha sido un tema a nivel ¿cuántos voy a vender? Económico. Nunca ha sido el tema. Para mí, es otra. Para mí el tema del libro era, quiero dejar algo, quiero compartir algo, o sea, tengo mucho todavía que compartir. Entonces, yo soñaba, y si alguna cafetería me invita a seguir soñando, a presentar el libro en su espacio de trabajo. Y no es que no piense en grande, pero como es un camino todavía desconocido para mí, el tema del libro, editoriales, publicaciones, hace rato platicábamos del tema de los separadores y todo ese rollo, es un tema totalmente desconocido para mí. Entonces mis ilusiones llegaban hasta donde mi imaginación daba, o sea, con el conocimiento que tengo. Entonces, ojalá que haya alguna cafetería y yo con todo gusto ahí lo presento. Pero de repente se me empieza a dar unas mayores bendiciones y voy a tener la fortuna, y lo digo así, la fortuna de poder presentar el libro en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la feria del libro más importante a nivel mundial. La segunda más importante después de la de Frankfurt, pero es la primera en el tema que tiene que ver con número de asistentes, y 2, durante esos días toda la parte editorial y noticias se escribe justamente en la feria, es decir, es la capital donde todo sucede. Y además, a nivel México, Guadalajara, desde mi punto de vista, pues es la expo, la feria
más importante, más grande, o sea, o de las más grandes. Sí. Entonces, de repente me dicen, vas a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que por cierto va a ser el 2 de diciembre. Sí. Y yo digo, wow, o sea, la neta, qué chingón, o sea, no me lo esperaba. No hago menos una cafetería, pero yo decía, tengo la oportunidad de presentarlo en la FIL. Y ¿Estás nervioso por eso? fíjate que tengo algo muy particular y se los voy a confesar. Soy una persona muy segura de sí misma, soy una persona que en cada uno de mis cursos y conferencias, al inicio estoy nervioso, pero comienzo y se me va el nervio. Hace mes y medio que yo ya supe la fecha, la hora y el lugar de donde voy a presentar el libro, y es más, te lo confieso que ahorita lo siento, me pongo a pensar en la fecha, en la hora, en el lugar, tengo una sensación de falta de aire. Llámalo nerviosismo, llámalo como se llame, pero tengo la sensación de falta de aire. Y es una emoción impresionante. Hasta apenas un par de días decidí de qué voy a hablar en la presentación del libro. Irónicamente, soy una persona que habla mucho, soy una persona que puede tener diferentes temas de conversación y muy amplios y muy abiertos, pero yo decía, ¿qué voy a decir? O sea, porque la presentación va a durar 1 hora. Y yo decía, ¿qué voy a decir? No sabía qué decir. Y no voy a adelantar lo que voy a mencionar en mi presentación del libro. Lo único que sí puedo decir es que voy a hacer un homenaje a quienes realmente merecen el contenido de este libro. O sea, en esa presentación literal ni siquiera se va a tratar de mí. Que irónicamente, pues el autor y el que presenta, pues debería hablar de él. Entonces dije, chingada, perdón, pero hoy no se trata de mí. Se trata de todos aquellos que decidieron emprender, la hicieron o fracasaron. O sea, es un homenaje a todos ellos. Y la verdad es que apenas estoy terminando de preparar el contenido de la presentación. Durante varios meses me acostaba todos los días en la noche antes de dormir y pensaba en ese momento, pero no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a decir. Y hasta hace un par de días decidí que la presentación de mi libro va a hablar de quienes realmente merecen un homenaje por haber emprendido o por querer emprender más que de mí. Entonces, ¿nervioso? Sí. Entonces, no solamente llegan las sorpresas y la bendición con el tema de presentar el libro en la FIL, sino que en el camino del año 2022 de repente me dicen, oye, pues ¿qué crees? Ya con la editorial ya estaba con el manuscrito, ya estaban revisando para hacer todo el rollo de corrección, estilo y cuanta madre media que ellos hacen perfecto, que por cierto la neta hicieron un trabajo poca madre, o sea, la verdad. Sí, a eso iba yo con la siguiente pregunta, me leíste la mente porque... Ahorita lo vamos a adelantar. Sí. De repente me dicen, te tenemos una propuesta. La UDG, la máxima casa de estudios en Jalisco, quiere pedirte que adaptes el contenido de tu libro para nivel bachillerato y que le agreguemos los casos prácticos que se tengan que desarrollar y poner en práctica para que a partir del ciclo escolar 2023-2024 los chavos de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de bachillerato, que son hasta 30,000 en todo Jalisco, que los bachilleratos de la UDG son como 30,000 chavos en todo Jalisco, puedan, además de sus materias obligadas, tomar tu contenido, tomar tu libro como una materia optativa. Y entonces, cuando me dicen eso, cuando me hacen la propuesta, que por cierto, no tuve más que la primera, como si me ocurriera matrimonio, dije que sí a la primera, lo que pasó por mi mente fue, no mames, o sea, sí, perdón, sí, o sea, yo decía, güey, tengo una hija de 16 años que está estudiando la preparatoria. La veo a ella y digo, niños de esa edad, jóvenes de esa edad, van a poder tomar el contenido de mi libro y estudiarlo para formar una mejor idea y estrategia de emprendimiento en nuestro país.
hasta 30,000 chavos de esa edad como la de mi hija, aquella que hace unos años, y aquí lo dice, me costaba trabajo llevarle alimento y un bote de leche en polvo, y años después me la ponen casi como un ejemplo de decir, personas como ella van a poder tomar el contenido de tu libro para ser mejores profesionistas, personas que puedan emprender o que puedan enseñar a emprender de una manera mucho más profesional. Entonces dije, hasta 30,000 chavos por semestre a partir del ciclo escolar 23-24, la máxima casa de estudios, la UDG. Y recordaba en enero, febrero, que yo decía, aunque sea que me presten una cafetería para presentar mi libro, cuando me dan la noticia de la UDG, yo digo, no es por hacer menos el libro, pero no cualquiera puede escribir un libro. O sea, eso es lo que yo pensaba. No cualquiera puede escribir un libro. No cualquiera puede publicar un libro. Y para mí era lo máximo publicar el libro para poder dejar algo. Pero ahora el siguiente nivel fue, dime cuántos que publican libros tienen la fortuna de que la máxima casa de estudios en Jalisco diga, quiero el contenido para nuevas generaciones. Pero ojo, me detengo un poco. Este libro sí contiene todas las normas de publicación, sin embargo hubo una condición. El libro sí, y solo sí, se publica y se genera con mis propias palabras. Sí. De hecho fue una de las cosas, en particular. El de la UDG, claro está que lo voy a tener que adaptar. No, pero a ver, pero estamos hablando de porque evidentemente sí, el otro es una adaptación, es una versión, pero bajo la misma línea. Lenguaje, pero justamente y todo. Mire, usted puede, mire, yo tengo la fortuna también de estudiar en una escuela de alta dirección y de negocios de mucho prestigio en el país y en América Latina y en Europa. Y cuando llegó este libro en mis manos la semana pasada, me di cuenta, no solamente, y no es una comparación, estos casos, esta vida la tengo enfrente y tengo amistades que son empresarios que tienen su propia historia, pero no la han escrito porque precisamente no han sabido cómo llegar con el libro, y también pues es un asunto solo de vida de una empresa que fue heredada quizá de la familia o una serie de circunstancias donde la vida también no es fácil. Pero aquí es la parte en donde los pinches, los chingados, las palabras cotidianas no son groserías, son forma en la que eres tú, es tu huella digital, es tu marca personal. Yo una de las cosas que pedí al momento de publicar este libro eran varios requisitos. Uno, quien lo leyera, y yo espero que así sea y ustedes me dirán si sucede o no, quien lo leyera dijera, estoy platicando con Javier. Yo esperaría, los invitaría a que lo leyeran, y es complicado lograr esto, Ramiro, porque regularmente leemos, pero los autores por lo general no buscan engancharnos, sino ahí te va el contenido, lee. Yo espero que se logre el objetivo en el que tú lo leas y digas, pues, parece que estamos aquí, él y yo charlando, parece que me está dando la clase, la instrucción, las recomendaciones, los tips, las estrategias, y parece que lo estoy escuchando. Ese es el punto número uno. El punto número dos, que el lenguaje fuera como el que utiliza Javier, así sin filtros. De hecho, incluso había recomendaciones de, oye, le quitamos, le cambiamos esta. No. Particularmente, no. Porque si no, iba a dejar de ser yo. Y si hay algo que me ha ayudado para avanzar, para lograr ciertos resultados a lo largo de mi vida, es no dejar de ser yo. Y cuando las personas dejan de ser sí mismos, es cuando el resultado, cualquiera que sea, ya no te pertenece. Si tú dejas de ser Ramiro, sí, para dar gusto a alguien, el resultado que consigas, sí, claro, no es tuyo. Claro. Entonces, sí fue una petición que yo hice, el contenido se queda tal cual como lo escribí. Que sí, honestamente, voy a ser muy franco, puedo ser mucho más mal hablado, pero
lo hice con los términos coloquiales que todos los días. A ver, pero sí quiero tocar este punto aclaratorio. No es un lenguaje vulgar, no es un lenguaje ofensivo. Es el lenguaje que escuchamos en una cafetería cuando de pronto estamos hablando o compartiendo con algo. Eso es muy importante porque es un libro con el cual te vas a identificar directa o indirectamente. Sí, y ese es un asunto que también tiene una particularidad de este libro contra el que usted me quiera poner. No estamos vendiendo el libro, porque no se trata de vender el libro para un tema de hacerte más rico o darle a este libro lo que genera. Te voy a interrumpir. Cuando tuve la fortuna de que me dijeran, lo vas a presentar en la FIL, cuando tuve la fortuna de que me dijeran, va a trascender a nuevas generaciones de bachillerato, cuando tuve la fortuna ya de tenerlo en mis manos y saber que el día que yo me vaya, esto se va a quedar, en cada una de esas etapas yo me volví más rico emocionalmente hablando. Y tú lo sabes y se los voy a decir porque sí quiero que lo compren y les voy a decir por qué quiero que lo compren. La razón financiera por la que quiero que compre la gente el libro es, yo desde un principio tenía muy claro que yo no quería obtener un solo peso de la venta de este libro. O sea, nunca fue mi objetivo a nivel económico, a ver cuánto voy a sacar y cuántos voy a vender y etcétera. Nunca fue. De hecho, el 100% de las ventas y de lo que se recabe por las ventas de este libro, y ojo, el 100% de las ventas, y aquí hemos explicado un poquito lo que es costo, utilidad y todo ese rollo, el 100% de las ventas del libro se va a donar a una casa hogar y además se va a donar a proyectos de emprendimiento para chavos con escasos recursos. En mayor medida a el tema de la casa hogar, y ya después ustedes sabrán por qué, y apoyar a nuevas generaciones, nuevos talentos con emprendimiento. Y cuando dije el 100% de las ventas, quiere decir que todo lo que costó generar este libro, que todo lo que costó las impresiones de este libro, el 100% de ese costo yo lo estoy absorbiendo. O sea, más allá incluso de no sacarle un peso a la venta del libro, Javier apostó para poner en circulación este libro y el 100% del costo vaya de algunas de costado. Hay un asunto que también no puedo dejar a un lado en esta plática porque pues la entrevista nomás tiene el título, es la manera en la que concibes y en la manera en la que se da. Es decir, tú le das a la vida lo que la vida te regresa y te multiplica. Y es un asunto que, bueno, desde que te conocemos ha existido esa parte. No eres hombre de una empresa, eres de varias empresas y también eres un hombre de familia. De hecho, en tu empresa trabajan tus hijos, porque también los has enseñado y no son directores, no son gerentes, no, han comenzado quizá con la mano que acompaña a ese pasado que no tuviste. Este libro específicamente tiene esa esencia, enseña humanamente a aceptarse tal y como eres. Es decir, tú quizás admirabas a alguien de chico y decías, yo quiero llegar a ser como X. Pero al final del día, este libro no pretende que seamos como Javier Cepeda, sino que encontremos nuestra propia identidad en la vida que nos toca, pero en el ejemplo que te toca vivir. De hecho, ahora sí, ya hablando académicamente, lo que nos enseña este libro es las bases y las estrategias concretas para que puedas establecer un proyecto a nivel comercial. El tema de presupuestos, algunos tecnicismos que utilizo en el libro, pero para que puedas desarrollar toda el área comercial. O sea, ¿cuáles son los puntos que tienes que tomar en cuenta para comenzar un negocio a nivel comercial? ¿Qué vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo tienes que administrar? Los indicadores, etc. Después de la parte comercial, entra la parte financiera. O sea, ya tenemos ventas, ya tenemos compras, sí, hay que administrar la lana, o sea, lo que entra, lo que sale, y que no les pase como a mí. Yo literal tengo una empresa, la más antigua, que va a cumplir 16 años en el 2023, en febrero.
16 años, pero iba a estar en las estadísticas de las empresas que mueren antes de los 2 años de vida. Y por azares del destino, porque también a mi empresa le pegó el SIDA en aquel tiempo, entonces de repente tienes lana como emprendedor y dices, ay, mira que toda madre, entró dinero al banco, pues aleluya, vamos a gastar, pero sin tomar en cuenta el tema de los gastos, compromisos, etc. Entonces, en la segunda etapa te enseño un poco de la parte financiera y después en la tercera entramos a la parte fiscal, que te recomiendo qué hacer, cómo hacer, etcétera, etcétera, para estar bien con el SAT e incluso el por qué no hablar de pagar menos impuestos en el marco de lo legal. Después de eso entro a la cuarta etapa, que es el desarrollo de marca personal. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? O sea, a nivel de coherencia, a nivel de publicación, a nivel de formación, a nivel de aprendizaje. Yo soy una persona muy estudiosa, yo todos los días estudio, pero ninguno de los días yo agarro contenido así para ponerlo macheteado. Todos los días, mi forma y mi estilo de vida, a través de noticias, medios oficiales, diferentes páginas de internet, con los diferentes contenidos que yo utilizo, es como todos los días estoy estudiando, pero siempre estoy aprendiendo algo. Entonces, todo eso es lo que le plasmo al nuevo emprendedor y lo que le plasmo al empresario que ya tiene una empresa. Pero además, ahí voy metiéndole un poco de anécdotas personales y profesionales. Es muy claro, yo no pienso quitarle el fracaso a las personas. De hecho, yo te voy a leer un breve apartado en donde yo les digo, te deseo con todo el corazón que fracases. Claro. Y en verdad se los digo. Es el mejor consejo que te puede dar un exitoso. Te deseo con todo el corazón que fracases, porque no hay éxito sin un solo fracaso. Y eso es una realidad. Yo lo vi, yo lo entendí demasiado tarde. O sea, porque cuando te diga el primer fracaso, que es el primer madrazo, mientas madres. O sea, y crees que se te acaba la vida, que ya no tienes nuevas oportunidades, que ya no sabes qué hacer. O sea, entras en un punto, en un espacio jodido. Entonces, años después, conforme te vas levantando y te vuelven a madrear, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, te vas dando cuenta que esos madrazos de la vida y esos tropiezos te están sirviendo para fortalecer, claro. Te están sirviendo de experiencia. Ya pasé por ahí. Con esa piedra yo no me vuelvo a tropezar, cabrón. O sea, ya no vuelvo a caer en el mismo pinche lodo que caí en aquella ocasión. Y honestamente yo no pretendo quitarles el fracaso. Lo que pretendo es quitarles ciertas piedras o anticiparles que hay ciertas piedras en el camino. Y en verdad deseo de todo corazón que fracasen, porque solamente así van a poder ser exitosos. Entonces, eso es lo que habla, lo que habla el libro. Ahí, en el capítulo 6, en donde hablo particularmente de la planeación estratégica, recordemos que hemos platicado de la definición de objetivos, de cómo usar el pipeline, tecnicismos, y medir la cantidad de prospectos que se van a convertir en cotizaciones, de cómo darle seguimiento y cerrarlo en ventas. De hecho, te vas a reír ahorita. Hablamos también de la cifra mágica. De cada 100 prospectos con seguimientos adecuados generarás 20 cotizaciones y de esas saldrán 8 ventas. ¿Te digas cómo el pinche 100 sigue marcando? Exacto. Suena fácil decirlo y plasmar en un papel cuántos prospectos, cuántas ventas, cuántas facturas y los respectivos importes. Pero lo realmente complicado es que después de plasmar estos datos, cuando eres emprendedor y estás abriendo tu negocio, tu empresa, tu changarro o como le quieras llamar, la neta, lo que menos te importa es sentarte a perder el tiempo en algo que crees innecesario. Y esa es parte fundamental. O sea, como emprendedores somos bien aventados, somos bien arrojados. Te quieres comer el mundo y todo. Y que empiece. Claro. Y de repente dices, oye, siéntate, planea, piénsale, analiza. No, qué chingado, yo soy buenísimo en esto. Y te avientas, güey. Te lo digo por experiencia. Si yo pudiera regresar el tiempo al momento en que decidí abrir BIOS y me hubieran recomendado o me hubieran obligado, porque muchas veces las recomendaciones y consejos no los atendemos, que por cierto, ustedes podrán observar todo el contenido, cursos, conferencias, recomendaciones, tips, consejos, podcasts que yo genero, y la verdad es triste saber que les estás dando el consejo, casi como que en una pinche bolita de cristal, no te vayas por ahí porque la vas a acabar. No hagas esto porque vas a fracasar. Oye, modifica esto porque te va a suceder. Y de repente ves que la gente simplemente no hace caso. Y de repente, ¡pum!,
ves que se tropiezan, ves que se estampan, pero bueno, es parte de que no aprendemos en cabeza ajena. A definir mi cantidad de prospectos, cotizaciones y ventas me habría evitado tantas angustias y habría avanzado más rápido. Yo ya no puedo regresar el tiempo y la neta no quiero hacerlo. Porque es padre, claro, por supuesto. De hecho, irónicamente, si ustedes leen con detenimiento, si ustedes leen así, con esa pausa, con esa tranquilidad, realmente, aunque sean frases pequeñas, dicen mucho. Por ejemplo, esta particularmente que dice, yo ya no puedo regresar el tiempo y ni quiero hacerlo porque soy feliz. O sea, claro. Esto ya no dice el libro, pero soy feliz donde estoy satisfecho con lo que he logrado. Pero tú sí estás a tiempo de seguir estas recomendaciones. Cuando estás comenzando a emprender, como todos los niños que se levantan el 25 de diciembre y corren presurosos al árbol de Navidad para abrir el regalo, no te importa nada más. No te detuviste a pensar quién te lo trajo, si fue o no Santa Claus o el Niño Dios. Ni te importó el sacrificio que hicieron tus padres, bueno, a los que sabemos que los padres llevan los regalos, que son los verdaderos reyes magos, que pusieron el regalo bajo el árbol. Es lo mismo con el negocio. Abres, quita las envolturas y tira los consejos a la basura. Qué cagado, ¿no? Probablemente era ese carrito de control remoto o la muñeca que tanto esperabas. O quizás te trajeron algo que no pediste y te decepcionaste. Así son los negocios. Tú no sabes cómo te va a ir a menos que hayas preparado la situación para hacerlo. Abres el juguete y ves que no corre. Ah, chinga. Resulta que no tiene pilas. La pila, claro. Resulta que no tiene pilas. Y nadie consideró que no había pilas en la casa. No, y Santa llega, sí, para los que creen en Santa o el Niño Dios o el tema de los papás, pues nunca se les ocurre comprar las pilas. O sea, ¿sí me explico? Sí. Fíjate cómo con cagado, pero sí. Perdón por la expresión, pero ¿cómo con analogías tan pendejas? Son cotidianas, a ver, son cotidianas. Aprendemos tanto de la vida. El mejor regalo que usted pueda darle a alguien que recién se casa, ¿sabe cuál es? No me lo, o sea, se va a reír usted. Es un abrelatas. De verdad. Igual en el negocio, no tomas en consideración muchas cosas y sigues siendo tan bruto, esa es parte del lenguaje coloquial, que no tomas en cuenta la paciencia y la planeación. Agarras las primeras pilas usadas que encontraste, pero no tienen la calidad y la energía que requiere tu juguete. Enciende y funciona 10 minutos y luego se apaga. Eso ocurre porque estás improvisando. Por fin vas por las pilas a la tienda, pero como no tomas las previsiones, en menos de 2 horas algo le pasó al juguete. Alguien lo pisa, se daña y adiós el artefacto. Lo mismo, créanme, lo mismo pasa en las empresas. Y eso es válido. Lo que yo busco es enseñarte un poco de experiencia vivida. Que te quieras dar contra el suelo es válido y lo vas a hacer porque, aunque te cuente cómo me ha ido a mí, necesitas experimentarlo tú mismo. Debemos entregar y entender algo importante. Yo no quiero evitar que fracases, y lo que decía ahorita. Es más, con todo mi corazón, verdaderamente deseo que fracases. Porque yo lo entendí tarde, que si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no puedes modificar acciones, y mucho menos, al paso del tiempo, alcanzar el éxito. Y luego ya entramos con un tema de situaciones prácticas en donde, a ver, vas a hacer esto y necesito que leas, comprendas y después tomas tus anotaciones y lo pongas en práctica. O sea, esa es la parte que quiere dejar el libro. O sea, con un lenguaje común, con un lenguaje en el que todos entendamos sin tanto tecnicismo, en el que simplemente te digo lo que viví, lo que hice, lo que me funcionó. Pues eso es las cosas. Este libro, literal, son los tips, las estrategias concretas que yo, a lo largo de esos años, hago una recapitulación y digo, todo esto me funcionó. Claro. Y todo esto me sigue funcionando, porque más allá de hacerlo y vivirlo para mí y para mi negocio, lo hago como consejero empresarial con otras personas y con otros empresarios que de repente dicen, es que las ventas bajaron, vamos a analizar y vamos a desarrollar esta estrategia y la vamos a ejecutar. Entonces, esto es el libro de cómo salir de jodido empresarialmente, y divido esta última palabra en 2, empresarialmente, porque gran parte de los cambios, las modificaciones y los resultados tienen que ver con la mente de las personas, con la actitud de las personas. La gente me dice, es que siempre hacen las cosas de buenas. Güey, o sea, ya estoy jodido, por poner un ejemplo, estoy en una situación jodida, yo tomo la decisión
de cómo quiero vivir, sobrevivir y llevar esa situación. Lo puedo hacer de malas o de buenas, güey. Yo decido hacerlo de buenas. Claro, por supuesto. Yo decido todos los días levantarme poca madre, feliz, contento, y es una nueva oportunidad. Termino la entrevista con algo que me queda. ¿Es usted empresario? ¿Es usted emprendedor? La vida le dio la oportunidad de en estos momentos estar en un lugar privilegiado, el que sea. No solamente es un muy buen regalo de Navidad para sus colaboradores, y aquí hablo en otros aspectos. Javier Cepeda lo pueden encontrar en cualquiera de sus redes sociales. Él particularmente las contesta, porque además es un libro que yo siempre he dicho te permite interactuar con el autor en tiempo real, más allá de cualquier circunstancia. Entonces, si usted es de los que acostumbra regalar una canasta de Navidad con un buen vino, con productos ultramarinos, como se llaman, llevar este libro creo que puede ser la trascendencia para justamente acompañar en la canasta. Yo buscaría que si hoy por hoy en México el porcentaje de muerte de empresas que nacen y no viven después de los primeros 2 años es del 75%, si lo puedo bajar al 74, al 70, al 65 a través de este contenido, qué poca madre, talento, qué chingón. Y para finalizar, cosa curiosa, el inicio y el fin de este libro, y quiero reconocer y agradecer el prólogo. Claro, Carlos Mota. Carlos Mota. Don Carlos Mota. ¿Quién es Carlos Mota? Platícanos. Para nosotros, en la parte editorial y periodística, es un referente en el tema económico en el país. Me parece que es uno de los hombres más informados y una autoridad para que en cada análisis que hace en materia financiera es para tomar en cuenta. La verdad, agradecido con el prólogo de Carlos Mota, a quien mando un fuerte abrazo y un agradecimiento. La verdad es de que cuando yo recibo el prólogo me siento bendecido, me siento honrado, claro, y agradecido con esto. Pero algo curioso, una anécdota que la gente no sabe. El epílogo, la parte final del libro, antes de los agradecimientos, el epílogo se denomina Vive tu sueño. Quizás es la única parte que busca ser más emocional, motivacional. Este libro se publica en octubre del 2022, pero la gente no sabe, y yo tampoco sabía. Cuando de repente me pongo a escribir el libro en el primer trimestre de este año, me faltaba algo para cerrar el libro, algo me faltaba. Y de repente recuerdo que en el 2016 me invitan en Jalisco, a Vallarta, particularmente a Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, a impartir una conferencia a un congreso de universidades en donde iban a estar estudiantes universitarios de diferentes carreras económico-administrativas, y me invitan a impartir una conferencia para todos ellos. Y en el 2016, estamos hablando de hace 6 años, 6 años es una enorme cantidad de tiempo para quienes hemos vivido tan acelerados en un ambiente profesional. Entonces me pongo a preparar la presentación, que en algún momento se las voy a enseñar, se las voy a compartir. La verdad, qué vergüenza de presentación, a nivel de gráficos, a nivel de diseño, dices, no manches, güey. Pero algo muy curioso, yo sabía que en esa presentación yo había escrito un cierre, y ese cierre incluso lo preparé, me lo memoricé, le puse música de fondo y yo sabía qué palabra iba en cada parte de la música. Y este 2022 me acuerdo, abro el documento de la presentación, abro el documento del cierre, lo leo, y mi primera impresión fue, no mames, neta. Dije, ya tengo el cierre de mi libro. Y ustedes dirían, pues le quitaste, le cambiaste, le modificaste. Lo más curioso de esto, Ramiro, es que a ese cierre de 2016, para esa conferencia, para ese grupo de estudiantes, no le cambié, no le modifiqué, no le quité, no le agregué una sola letra. Lo que escribí en el 2016 se queda como cierre, se queda como epílogo del cierre del libro, que en aquel tiempo no lo escribí ni para temporalidad, ni para regionalidad,
ni para giro en particular, nada. O sea, yo dije, no mames, güey, o sea, me trasladé a ese año y dije, ¿cómo sin darme cuenta en el 2016 escribí algo que yo no sabía que en el 2022 lo iba a utilizar para esto? Y esa es una de las anécdotas que yo digo, yo soy un fiel creyente del tema del destino y que hay vidas y líneas paralelas dentro de la misma vida. Correcto. De hecho, me ha tocado, y esto como anécdota, me ha tocado estar en el mismo lugar, en el mismo día, a la misma hora, mismo momento, con una persona que en ese momento yo no conocía y que años después conocí y que por azares del destino, entre la plática y plática, supimos que estuvimos ahí y que ni cuenta nos dimos de que estábamos juntos, o sea, porque no nos conocíamos. Entonces, yo soy un fiel creyente del tema del destino y dices, güey, a lo mejor esto no significa mucho para ustedes, pero para mí sí decía, Claro, no, o sea, claro. no le quité una sola letra, no se la modifiqué, no se la cambié y se convirtió en el cierre de cómo salir de jodido empresarialmente. Gracias por el favor de su atención. Esto no se acaba hasta que se acaba. La Feria Internacional del Libro tiene pues anuncio universal, pero además, si usted quiere dejar trascendencia en su empresa, en su casa y demás, aquí está, y se llama Cómo salir de jodido empresarialmente con un ser humano actual de hoy. No es alguien que en la academia hace algunos años escribió. Javier Cepeda. Gracias, señor Ramiro Escoto. Hasta la próxima.